Noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que sea de bendición para nosotros, que tú hables a nuestras vidas y que sobre todo este mensaje pueda edificar nuestro matrimonio. Dios, quita todo estorbo de en medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que sea únicamente tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que en el ambiente físico, emocional, espiritual, toda barrera que se esté levantando sea derribada por tu poder y únicamente seas tú moviéndote en este lugar, sembrando una semilla en tierra fértil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Pone las manos a tu marido en sus hombros y dile: Señor, haz entender este cabezón, dale entendimiento. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie titulada con signos de interrogación, como perros y gatos no más, donde hemos estado aprendiendo, al menos cuando le toca compartir a un servidor, que es aproximadamente un viernes sí, un viernes no. De repente ahí hay una alteración en el rol, pero esto es lo que estamos procurando llevar a cabo. Y la idea de esta serie es que aprendamos primeramente a dejar de pelear, dejar de andar como perros y gatos, y luego cambiamos como perros, que seamos buenos amigos y un buen matrimonio, ¿verdad? Y que podamos disfrutar y convivir y pasarla bien. Porque como lo vimos desde el primer mensaje, no solamente se trata de decir, pues nosotros no peleamos. Hay algunos que dicen, no peleamos porque ni se ven, porque se saludan 10 minutos en la mañana, 10 en la noche, y así pues ¿cómo van a pelear? Al contrario, hay que darles un Oscar a aquellos que aún así se pelean, porque esas son ganas de pelear. Yo les comentaba que a veces digo, ¿cómo le hacen algunos matrimonios para discutir? Si se van a trabajar desde la mañana, se ven media hora en la noche y aún así están en conflicto, ¿cómo le hacen para pelear? Esas son ganas de estar de pleito en pleito. Entonces, la primera idea es que aprendamos cómo resolver nuestras diferencias, cómo discutir bíblicamente, cómo ponernos de acuerdo sin estar de acuerdo, y ya después veremos otra serie que se va a dedicar, ya hablando en serio, a cómo podemos nosotros disfrutar de la relación en el matrimonio, cómo podemos no solo tener un matrimonio en el que sobrellevamos las cosas, ya ahí la llevo y pues ya casi no peleamos, sino que la podamos pasar bien, que podamos disfrutar, reír, sonreír, convivir, nuevamente volver a encender esa famosa llama que a muchos dicen ya se nos apagó, y que podamos tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. La semana antepasada que me tocó compartir, estuvimos viendo algunos consejos para lograr perdonar. Y yo les dije en aquella ocasión que mi idea, mi intención no era tanto convencerlos de perdonar, sino más bien aprender cómo hacerlo. Ahora vamos a hablar de la importancia del perdón en la Biblia. Lo quise hacer al revés. Regularmente comenzamos hablando del perdón y luego enseñamos cómo hacerlo, pero en esta ocasión la mayoría ya sabe que es importante perdonar, pero no lo quiere hacer. Por eso comencé, ¿verdad? O no sabe cómo hacerlo. Por eso comencé explicando cómo puedo tener un poco más de empatía por mi cónyuge y tener la capacidad de perdonarlo. Ahora ya sin pretextos, después de que sabes los pasos, vamos a ver por qué es importante que lo hagas. Aclaro que cuando hablo del perdón, no estoy hablando de permitir golpes, de permitir humillaciones, de permitir engaños. Cuando estas cosas suceden, ya lo hemos visto anteriormente, la Biblia establece cláusulas en las que tú eres libre de perdonar, sí, en el sentido de que no guardas odio, rencor, resentimiento, no le vas a mandar unos matones ni nada por el estilo, pero una parte que fue engañada, abandonada o cuya vida está en peligro tiene la total y absoluta libertad en la Biblia de decirle: brother o mija, te perdono, pero ahí te ves, ¿verdad? No me valoraste y, como dice este dicho, aquí se rompió una silla, o cómo es, aquí se rompió una taza, ¿verdad? Y cada quien para su casa. ¿Cuál silla ni cuál silla, verdad? Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Del original hebreo, llégale y ahí te ves. Oye, pero no tengo que perdonar. Sí, tú estás obligado a no guardar rencor, odio, resentimiento, porque eso, como lo veremos, te afecta a ti, pero no estás obligado a permitir que te estén engañando, insultando, humillando, golpeando, ¿verdad? A que diga: me voy de la casa y regreso cuando quiera. Para cosas como esta, la Biblia establece cláusulas. Digamos que dentro de una ley hay algunos incisos, ¿verdad?, que hacen excepciones,
y que anulan ciertos puntos, y entendamos que hay una ley que predomina en la Biblia, que es la ley del amor al prójimo. De hecho, Jesús dijo, la ley se resume en esto: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios, por amor a los demás, para salvaguardar su vida, su corazón y su integridad, a veces permite que otros principios se rompan, como cuando Ahimelech venía huyendo de Saúl, David venía huyendo de Saúl, y Ahimelech le recibe en el templo y David le pide comida. Ahimelech le dice: solamente tengo los panes de la preposición. Eran panes exclusivos de los sacerdotes, David no lo era. La Biblia enseñaba que estaba prohibido de forma perpetua que nadie que no fuera de la familia sacerdotal tomara de esos panes, y Ahimelech se encuentra en esta encrucijada. Si no le doy los panes a David, permito que él y su gente se muera de hambre injustamente, porque lo están persiguiendo sin motivo ni razón. Pero si se los doy, rompo la ley. ¿Qué era peor? ¿Ser cómplice de la muerte injusta de un hombre o darle los panes? ¿Verdad? Un cristiano legalista hubiera dicho: que se muera de hambre, pero no le doy los panes. ¡Aleluya! Ahimelech entiende que estaba primero la ley del amor al prójimo, y entonces le dan los panes. Y podrías decir: ¿Dios lo castigó? No, porque cuando Jesús rompe el sábado o no lo guarda y lo juzgan los fariseos, adivina qué cita del Antiguo Testamento utilizó como ejemplo para lo que estaba haciendo. Él citó lo que hizo Ahimelech, respaldándolo. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos en la Biblia la voluntad directa de Dios, que son las cosas que Él ordena, pero también tenemos algo conocido como la voluntad permisiva, que son cuestiones que, aunque no eran inicialmente parte del propósito, debido a la dureza y el pecado del corazón del ser humano, Él llega a permitir. La idea del matrimonio es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, pero por amor a la parte afectada, Dios en la Biblia establece ciertas cláusulas. De eso va a tratar la próxima cápsula de Ni Muy Muy Ni Tan Tan, que se estrena la próxima semana, el miércoles, donde en minutos estaremos viendo esto para que lo compartas, ¿verdad? Y no nos vayamos ni al extremo de que por cualquier cosita me quiero divorciar, como ya lo vimos hace unas 4 semanas, ¿verdad? Me vio feo, no es para mí, no nos llevamos bien, somos incompatibles de caracteres, nos divorciamos. Ni al extremo de que, pues es que ya me engañó 70 veces, pero el pastor me dijo que lo tengo que perdonar 70 veces 7. No. Cuando hablo del perdón, entonces, que quede bien claro, no quiero poner cargas sobre nadie. Lástima por los que lleguen tarde, eso les pasa por no llegar a tiempo, ¿verdad? No van a entender el contexto del perdón. Cuando hablo del perdón me refiero a los conflictos del día a día que nos ponen en conflicto, que contaminan nuestro corazón y que nos ponen en enemistad. Para esos conflictos, ahí sí no tienes opción. Voltéense a ver mutuamente y díganse a los ojos: ya te amolaste, ¿verdad? ¿Me tienes que perdonar? Sí o sí. No podemos nosotros permitir que nuestro corazón se llene de rencor, y vamos a hablar de esto en un mensaje que he titulado Matrimonios tipo Jonás. ¿Por qué matrimonios tipo Jonás? Porque Jonás permitió que su corazón se llenara de rencor, de amargura, de resentimiento, y eso no le trajo nada bueno. Y a fin de cuentas terminó haciendo lo que Dios le mandó, pero no a través de las buenas, sino a través de las malas. Veremos que hay matrimonios que no están viviendo bajo la bendición de Dios porque están huyendo como Jonás de la voluntad de Dios. La mayoría conocemos algo de la historia de Jonás. Vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿y qué dice la Biblia? ¿Que se fue a Nínive? No. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Tú sabes la respuesta? ¿Cuántos saben por qué Jonás no quería ir a Nínive? Levanten la mano. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos no saben? Levanten la mano. Y los demás bien inteligentes dicen: no la levanto en ninguna de las dos, y así no quedó mal. Debieron de haber sido políticos. Ustedes se equivocaron de profesión. Hay varias teorías. Algunos dicen: en Nínive había una tercera ola de coronavirus y nadie quería entrar.
En Nínive había un congreso de suegras y ahí estaba la de Jonás y por eso no quería ir. La realidad, mis hermanos, es esta. Nínive en ese entonces era la capital de Asiria. Asiria era el enemigo más grande de Israel. Habían matado probablemente amigos, familiares, compañeros de ministerio de Jonás. Jonás tenía en su teléfono un grupo de WhatsApp que se llamaba Profetas de Israel y ahí se informaban de cómo los habitantes de esta región, de este imperio, los martirizaban, los oprimían y Jonás tenía amargura en contra de ellos y quería que Dios los destruyera. Lo que Dios le está mandando es que vaya y les predique. Y Jonás sabía que si él les predicaba y ellos se arrepentían, Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿qué iba a hacer? Los iba a perdonar. Ahora, por una parte, si no los perdona, los va a destruir y Jonás se alegra porque acabó con sus enemigos. Pero a eso vino Cristo Jesús. Él dijo: yo no vine a perder las almas de los hombres, sino a salvar las almas de los hombres. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto fue uno de los primeros mensajes que vimos en matrimonios. Que tú dices: es que mi marido es un desgraciado, un viejo brujo, tiene 667, se pasa de bestia, yo creo que es el anticristo, que Dios lo destruya, que lo juzgue, que le caiga fuego. Pero el Señor, mi hermana, prefiere que Él proceda al arrepentimiento. Y yo les dije alguna vez, no se trata de darnos una oportunidad a nosotros, sino a Dios de obrar en nosotros y crear la mejor versión de nosotros. Pero eso no va a pasar si no tenemos una actitud cristiana para con la otra persona. La actitud correcta tiene tal poder, ya lo vimos, que aún mujeres cristianas casadas con maridos no cristianos, la Biblia enseña que por medio de su buen testimonio los iban a llevar al arrepentimiento. En cambio, si ellas agarraban: y viejo desgraciado, infeliz, ¿qué quieres? No me estés molestando, llégale. ¿Algún día ese hombre tendría ganas de conocer del Dios que predica a su mujer? Jamás. Por eso Pablo dice que las esposas casadas con maridos no creyentes mantuvieran una conducta respetuosa hacia su marido para que ellos sin palabra fueran ganados para Cristo. Y hemos hablado del poder de una buena actitud hacia la otra persona. Pero ¿por qué no la tenemos? Este es el problema, porque no hemos perdonado. Porque hay resentimiento en nuestro corazón. Entonces de nada sirve todo lo que hemos visto si no perdonamos genuinamente. Ya aprendimos cómo hacerlo. Ahora tenemos que entender que no es opción. Y a lo mejor tú quieres, como Jonás, que Dios acabe con tus enemigos, que le caiga fuego del cielo a tu esposa, que se la lleve el rapto, ¿verdad? A mí me han dicho algunas personas en consejería: le he deseado hasta la muerte. Por una generosa ofrenda les digo nombres. Ya para ser libre, irme con otro, irme con otra. Pero el Señor prefiere, porque la idea no es esta, no es perdona para que te siga humillando toda la vida, sino perdona para que cambies tu actitud genuinamente y se quebrante su corazón y cambie su actitud y no la soportes de por vida. Si no perdonas, ni se lo va a llevar el Señor, ahí te lo va a dejar como de castigo, ¿verdad? Y vas a seguir viviendo un infierno. En cambio, cuando aprendemos a perdonar, guardamos nuestro corazón, como lo veremos, cambiamos nuestra actitud y eso sí puede cambiar a la otra persona. Mantenernos con rencor creemos que es la opción ideal porque me voy a vengar y es la estrategia diabólica a través de la cual el enemigo nos quiere tener en la misma posición. No se trata, insisto y que quede claro, de interpretar el perdón como aguantar toda la vida su misma actitud, sino de buscar que cambie, pero no va a cambiar si yo no cambio la mía. Y para que yo cambie la mía y pueda eliminar sus tinieblas prendiendo la luz de Cristo, como ya lo vimos, primero tengo que perdonar. Jonás no quería ir a Nínive porque quería que Dios los destruyera. Lo primero que tenemos que entender es esto: perdonar va a traer una probabilidad de que la otra persona se arrepienta y cambie. No perdonar es esperar su destrucción y eso no va a traer absolutamente nada bueno a nuestra relación. Lo segundo que aprendemos de esta historia es que Jonás pagó su pasaje. El rencor cuesta caro. Una vida de resentimiento no va a ser gratis. El odio te va a pasar la factura porque, ya lo he compartido anteriormente esto, este estado en el cual tú te encuentras hace que tu cerebro libere
tal cantidad de cortisol que se libera cuando estamos estresados o amargados, de ahí que la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos, que va a afectarnos de muchas formas. Afecta nuestra memoria, afecta nuestro sistema inmunológico. Por eso, en medio de la pandemia, una de las cosas que hemos predicado es: ten paz, mantente alegre, no tengas miedo, porque el miedo debilita tus defensas, y de que te va a dar COVID, te va a dar COVID, pero que cuando te dé, te agarre con las defensas lo más arriba posible para que no te vaya tan mal. El cortisol debilita nuestras defensas, afecta nuestra memoria, afecta nuestros huesos. Somos más propensos a enfermedades, a desarrollar enfermedades autoinmunes. Mis hermanas, esto no les va a gustar. Hace que su piel se seque y le salen más arrugas. Por eso la Biblia dice: el corazón alegre. ¿Has visto las fotos de los presidentes cuando entran y cuando salen? ¿Te acuerdas de Peña Nieto que votaron por él dizque porque estaba guapo? Además, qué malos gustos tienen, Qué guapo ni qué guapo. Guapo su pastor. Y ves la foto de cómo entró y cómo salió y dices: pobre hombre, se le acabó tanto estrés. Bueno, yo no quiero imaginar cómo va a salir Andrés Manuel López Obrador. Y nos da risa, pero eso nos puede pasar a nosotros. Ver una foto de antes y después y decir: ¿qué me pasó? Y es que una vida de rencor, de corajes, de pleitos, nos va a empezar a afectar. En lo que pasa por dentro se va a empezar a manifestar por fuera. Entonces, ¿quieres verte uyuyuy, ayayay? Más te vale que tengas un corazón sano, porque el rencor cuesta caro. Nos hace estar pensando todo el día en aquello por lo cual tenemos rencor, en vez de estar meditando, como dice Filipenses 4:8, y pensando en todo lo puro, lo bueno, lo amable, lo que es digno de virtud, alabanza alguna. La Biblia dice: en esto pensad. Y en vez de tener nuevas ideas, proyectos, palabra de Dios, negocios, algo que voy a emprender, estoy bloqueado mentalmente, limitando lo que Dios me quiere hablar, porque mi mente está pensando en el infeliz o en la infeliz. Cuando aprendo a entregarle al Señor, como lo vimos la semana antepasada, la ofensa, entonces mi mente se enfoca en lo que Dios me quiere hablar y no en perder el tiempo. Únicamente nos estamos saboteando a nosotros mismos. Entendamos esto. Si ganáramos algo, te diría: sigue de amargado, sigue amargada, ¿verdad? No se perdonen, síganse sin hablar, ya llevan 3 meses, que pasen 6, no pasa nada, pero solamente se están afectando mutuamente. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, acerca de esto, mira lo que dice. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. El que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta las piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada le sirve al encantador. Y ahí estamos a veces con nuestra serpientota, ¿verdad? Y no me refiero a la suegra cuando va de visita a la casa, ¿no? Ahí andas con la víbora, que se la voy a echar para que lo muerda, planeando nuestra venganza. ¿Cómo le voy a responder? ¿Cómo se la voy a regresar? ¿Lo que le voy a hacer? Como no le hablo y le voy a hacer la ley del hielo. Y la Biblia dice: esa serpiente de nada sirve si te termina mordiendo a ti antes. ¿No te has dado cuenta que tu rencor te está afectando más a ti que lo que le pueda hacer a la otra persona? Entonces, hemos aprendido que si tú cambias tu actitud, es muy probable que la otra parte cambie. Pero fíjate qué interesante esto. En el peor de los casos que no cambiara, te sigue conviniendo perdonar. ¿Por qué? Por tu propio bien. Es más, podría predicar esto de una forma egoísta. Perdona por amor a ti, ya si así lo quieres ver. Porque tú te dañas a ti nada más. Entonces, hazlo primero como para Dios, hazlo como para el prójimo, pero mientras le hayas la forma de hacerlo como para Dios y para el prójimo, hazlo para ti. Porque no perdonar solamente te daña a ti, solamente te afecta a ti, te vas a enfermar. No sé si te has dado cuenta que cuando estás así estresado, enojado, te enfermas. Que cuando haces corajes, te enfermas.
Te sientes mal, te duele el estómago, hasta te sueltas del estómago. Y también ese es uno de los efectos que produce. Por eso hay gente que dice, hasta lo que no come le hace daño. Porque hay gente así, que todo le hace daño. Porque todo el tiempo está haciendo corajes. Por eso Dios en su sabiduría, no por imponernos una carga y decir, para que te amueles perdonas, sino porque te ama y su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta, dice, perdona. Jonás predica a los de Nínive. Jonás toma un barco y dice que huyó lejos de la presencia de Dios. El rencor nos aparta de la presencia de Dios. Diga conmigo, yuyuy, ayayay. ¿Cómo puedes buscar a Dios con un corazón lleno de rencor, de odio y de resentimiento? Sabiendo que Jesús mismo dijo, así como Dios perdona sus ofensas, tú perdona a tu prójimo sus ofensas, para que también vuestro Padre perdone las tuyas. ¿Cómo puedo yo recibir el perdón de Dios y venir a su presencia y decirle, Señor, recibo el tuyo, pero yo no se lo doy? Olvídate del prójimo, en este caso a tu cónyuge. Y si no soy capaz de perdonar a la persona a la que le entregué mi vida, ¿qué le espera a los demás? ¿Qué le espera al pobre mundo que nos rodea? Si no puedo perdonar, repito, para los que se van integrando, en un contexto donde estamos hablando del perdón en el día a día y no de otras cosas más graves que la Biblia establece cláusulas para decir perdonas, pero puedes decir ahí muere. Si no soy capaz de perdonar en este sentido al padre de mis hijos, a la madre de mis hijos, a la persona que me entregó su vida, ¿seré capaz de perdonar a mis enemigos? Y si no soy capaz de perdonar a mis enemigos, ¿estoy actuando cristianamente? ¿No el cristianismo nace del perdón de Dios hacia nosotros? No una, no dos, sino cientos, quizá miles de veces. ¿Cómo puedo decir que lo he entendido si no soy capaz de ponerlo en práctica? ¿Dónde queda aquella parábola que de qué sirve que la leamos? Del amo que le perdonó a su siervo toda su deuda y el otro salió y se empezó a despachar a todos. Y el amo le termina entonces llamando a cuentas y exhortando y disciplinando por esta mala actitud. Por eso insisto, la falta de perdón nos aparta de la presencia de Dios. Dios, lo digo en un sentido figurado, porque la presencia está en nuestros corazones. Por la fe Cristo habita en nosotros, Efesios 4:30. Tenemos su Espíritu Santo, lo hemos recibido y ya no se va. Pero en el Antiguo Testamento la presencia de Dios sí iba y venía. Y en la presencia de Dios había bendición y victoria, fuera de la presencia no. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no se va, pero sí lo contristamos y lo apagamos. Y de la misma forma su influencia se empieza a reducir y empezamos a caminar con el Señor, pero sin su bendición, sin su favor, sin su respaldo. Las cosas, mis hermanos, no nos van a salir bien. Y el Señor va a permitir que venga algo en nuestras vidas que nos ponga en un estado de pausa para analizar nuestro corazón y poner en orden nuestro interior. ¿Por qué crees que Santiago 5 algún día lo prediqué? Que está hablando del enfermo y dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, del griego presbúteros, que significa los líderes de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Pero antes de todo eso dice, y confesaos vuestras ofensas los unos por los otros, y la oración de fe ahí es cuando establece salvar al enfermo. ¿Por qué se establece como requisito para que el enfermo sea sanado? Que se ore por él, pero que también confesemos los unos a los otros nuestras ofensas. ¿Qué tiene que ver un problema del alma, la falta de perdón, con un problema físico, la enfermedad? Hay una total correlación. En primer lugar, como ya te lo expliqué, a veces la enfermedad es producto del problema del alma. Entonces dice Dios, ¿de nada sirve que te sane? Si sigues de amargado, ¿por qué te vas a enfermar otra vez? Vas a volver a lo mismo, nuevamente. Y dos, vemos que el Señor permite en este contexto que estas personas cayeran en cama para entonces tener un tiempo de pausa y de reflexión y hacer un análisis de su corazón. Porque estamos tan ajetreados a veces con el día a día, el trabajo, las cuentas, los pagos, el ministerio, los planes mañana, los niños, la casa, esto y el otro, que no nos damos cuenta cuántas cosas no están en orden. Hasta que el Señor permite que estemos en una pausa. Quizá pasando una crisis financiera, un desempleo, pasando por una enfermedad,
Señor, bendice lo que me rodea. Comienza primero por lo que tienes dentro de ti. No va a haber bendición hasta que no arreglemos nuestros asuntos con la presencia de Dios. Hasta que Jonás no volvió a la presencia de Dios, las cosas no le salieron bien. Las cosas no le funcionaron. ¿Qué sucede en el resto de la historia? Viene una tormenta sobre la barca. Tratan los tripulantes de aligerar la nave para que el barco no se hunda. Y lo que hacemos, en vez de arrancar el problema de raíz, estamos bajo una tormenta y comenzamos por otras cosas que no tienen nada que ver. Y podemos hacer y deshacer, pero mientras no tratemos con el problema real, no vamos a solucionar el problema. Yo estoy seguro que hay matrimonios que están pasando crisis económicas, problemas de rebeldía con los hijos, por una falta de perdón entre ellos. Que el Señor lo está permitiendo para que entendamos que no podemos seguir así. Que hasta que no nos perdonemos y trabajemos unidos, no va a haber respaldo ni bendición. Jesús lo dijo: una casa dividida o un reino dividido contra sí mismo. Mis hermanos, no necesitamos que venga un ángel y nos diga: aquí está esta revelación, esto significa este pasaje. A lo mejor tú puedes decir: estás malinterpretando la historia de Jonás, haciendo una alegoría de él. Perdón, Jesús lo dijo de forma textual, literal. Un reino dividido contra sí mismo, terminen ustedes. No permanece. Y una casa dividida contra sí misma, tampoco. Si nuestra casa no está unida, no va a prevalecer. ¿Quieres otro ejemplo? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa que pidan en mi nombre, les será hecha. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. Ahora, estar puestos de acuerdo es no reunirnos a orar por la misma cosa, sino caminar con un mismo sentir, con una misma visión, en una misma dirección. Fíjate qué interesante es esto. La gente lo ha interpretado terrible. Llegamos a orar, convocamos reunión de oración, esperábamos centenares de personas, llegaron 3. Y uno de los 3, tratando que los otros 2 no se agüiten: bueno, mis hermanos, no se preocupen, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Dice esto la Biblia, ¿no? Pero ¿significa esto literalmente que hasta que se juntan 2 o 3, ahí está el Señor? ¿O se está el Señor de lejos? No, nada más hay uno. Y llegó un ángel: Señor, ya llegó otro. Entonces ahora sí ahí voy. ¿Y antes no estaba? Dios es omnipresente. Él está, esté 1, 2 o 3, 1000 o ninguno. ¿Qué es lo que quiere decir? La gente lo ha interpretado terriblemente esto. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estoy, significa que en la unidad hay bendición. Que cuando nos juntamos como iglesia, como hermanos, en este caso como matrimonio, y estamos puestos de acuerdo, ahí estoy en un sentido de respaldo. Voy a respaldar lo que están pidiendo. Voy a respaldar su oración. Dios no puede respaldar la oración de un matrimonio cuando no están puestos de acuerdo. Cuando cada quien está caminando en su propio rumbo. Agarró su barco como a Jonás, pagó su pasaje y está camino a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Dios bendícenos, Dios dame trabajo, Dios sánanos. No, hasta que vayas a Nínive. Pero todo esto externo es más importante, lo que está ocurriendo en tu corazón, que lo que está pasando alrededor de tu vida. Entonces permito que todo lo alrededor no funcione para empezar por donde tenemos que comenzar. Y entonces Jonás les confiesa la verdad: es por mi culpa, y les habla de toda su historia. Les cuesta trabajo, tratan de aligerar la nave, no pueden y lo terminan aventando de la barca. Se lo traga Willy. 3 días y 3 noches. Ahí está, en el pez, en el vientre de este que no era una ballena. La Biblia jamás dice que era una ballena, dice que es un pez grande. Y ahí estuvo Jonás, lo escupe en la playa. O sea, se ve tan amargo, tan amargado Jonás, que ni el pez grande lo quiso. Y así hay personas ya tan amargadas que nadie los quiere ahí en su vida. Hasta que él entendió que tenía que ir a Nínive. Y vamos a ver más adelante cómo es que se animó a ir a Nínive
Pero antes quiero que me acompañes a leer Lucas capítulo 9, versículo 52. Ahí me asombra porque Jonás era un gran hombre de Dios, de donde yo aprendo que aún estando en Cristo podemos lidiar con la falta de perdón. Los discípulos también pasaron por esto, vamos a ver. Lucas 9, versículo 52. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos que no se llevaba bien con los de Israel, eran enemigos. Dice, para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Y hasta citaron la Biblia, como hizo Elías y los consuma. Me fascina este pasaje porque dices, estaban reamargados, pero al menos tenían fe y se sabían las escrituras, ¿verdad? Porque ahorita no nos recibieron, pero si quieres oramos para que te haga fuego del cielo, tú nada más dinos. Y para no verse carnales, o sea, no es que seamos unos corajudos, llenos de odio, rencorosos, vengativos, Señor, como hizo Elías, o sea, citaron la Biblia, ¿verdad? Así hay gente que yo digo, son amargados de sana doctrina. Gente bien amargada, vomitando en redes sociales, publicando puro veneno, no le evangelizan ni al perico. Pregúntales por cuántos enfermos han orado, cuántos discipulados comparten, en qué sirven en su iglesia, a quién han aconsejado, cuándo por alguien se han desvelado. La respuesta va a ser 0, 0, 0, 0, 0, pero eso sí, aleluya, tengo sana doctrina y se la pasan vomitando de todos los demás. Les haría una buena ayuda y una buena falta leer la carta, la epístola de Santiago, que habla justamente de personas como estas. Pero bueno, esta no es el tema en esta noche. El punto es que ellos estaban contaminados a tal grado que decían, ahorita si quieres oramos para que les caiga fuego del cielo. Contrario a esto, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, bueno, vamos a ver la respuesta, vamos a adelantar un poquito. Jesús, versículo 55, dice que volviéndose los reprendió, diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Entonces, tú quieres que Dios juzgue a tu esposo, a tu esposa, y podrías incluir aquí a tus enemigos, pero me estoy enfocando en este tema dentro del contexto matrimonial. Pero el Señor, antes que destruirlo, quiere que se salve. Insisto, no es que el Señor quiere que tú te llenes de cargas y le soportes toda una vida. No, sí tiene que haber un cambio y un arrepentimiento, pero el primer paso para que eso suceda, como ya lo vimos, es que uno de los dos deje de ser tinieblas y prenda la luz. Y si no aprendemos a perdonar, esto nunca va a ocurrir. Mateo 5, versículo 44, dice la Biblia, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Vuelta con tu marido y dile, por eso te amo. No es cierto, no le digas eso. Bendecid a los que os maldicen. Ahora tú respóndele, yo también te bendigo, mi amor. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, si Dios te manda amar y bendecir a tu enemigo, al que te maldice, al que te aborrece, al que te ultraja y al que te persigue, ¿crees que va a estar de acuerdo con que aborrezcas a tu esposo o a tu esposa? El punto es este, si aún a mis enemigos los tengo que perdonar, ¿cuánto más aquella persona que es parte de mi propia carne, que es una junto conmigo ante los ojos de Dios? ¿Cómo de dónde saqué y en qué momento comencé a creer que Dios me va a mandar que perdone a todos los demás, pero no a mi mujer, no a mi marido? Cuando los demás pueden ser desconocidos, amigos, enemigos, tu esposo, tu esposa es tu propia carne. Y la Biblia dice en Efesios 5, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Entonces, mutuamente tiene que haber perdón y un cambio de actitud, un cambio en su forma de hablar, un cambio en su forma de escribirse, de darse instrucciones. No eres Adolfo Hitler, mi hermano, mi hermana. Ahí en el hogar algunos se creen Mussolini, Hitler, el rey de la dictadura, ordenando lo que se tiene que hacer. Son una sola carne. Tu mujer es tu ayuda idónea, no tu esclava idónea. Tu marido es eso, tu marido, tu esposo, tu amigo, no el señor que trabaja para llevar dinero a la casa.
Déjense de tratar de esta manera y apréndase a perdonar y tratarse como lo que son, parte de su propia carne. Si me lastimo la rodilla, la mano no dice qué bueno para que se le quite. Y que el cerebro vea que soy más importante yo, porque todo el cuerpo se necesita. Y el matrimonio es eso, es una carne ante los ojos de Dios. Nos necesitamos y nos necesitamos bien mutuamente. Entonces te conviene tener una buena actitud con otra persona y la otra contigo, para que los dos estén bien, y en vez de que sea un círculo vicioso, sea un círculo virtuoso. Que en vez de que digamos, me la hiciste, te la regreso, me sorprendiste, espérate la que te va a tocar a ti. Me diste una sorpresa, no, te va a dar una mejor a ti la próxima semana. Tengamos esta dinámica y no lo contrario. Les comparto, no a modo de presunción, sino solamente de idea. Acabamos de hacer algunos ajustes ahí en nuestro calendario familiar, y los miércoles dejamos de la tarde en adelante un tiempo para mi esposa y para mí. A nuestra hija ese día la vamos a amordazar y encerrar en el closet, vamos a cegar para que se quede dormida hasta el otro día, y quedamos de que esta va a ser la dinámica. Cada quien va a preparar una sorpresa distinta cada miércoles. No tiene que ser necesariamente costosa, o si hay presupuesto y alguien quiere gastar más, que bueno, ¿verdad? Pero quedamos en eso. La idea simplemente pues es sorprendernos, y qué bonito sea que en vez de estar pensando cómo me voy a vengar la próxima semana, esté pensando en cómo le voy a sorprender la próxima semana, ¿verdad? Y que nos empecemos a conquistar de tal forma que cambiemos el chip de la otra parte, que en vez de que esté pensando en lo que me hizo y cómo se lo regreso, esté pensando en lo que me hizo y cómo se lo regreso, pero para bien. No, esta sorpresa no me puede ganar, ¿verdad? Ahora yo voy a hacerle algo mejor todavía. Y que la siguiente semana, no, ahora yo mejor, y que busquemos superarnos para lo bueno, no para lo malo. Somos creativos para lo malo. Y más con la sangre latina que corre dentro de nosotros, ¿verdad? Digo, si los extorsionadores utilizaran la creatividad que tienen para hacer negocios lícitos, ya serían ricos. Lo malo es que la utilizan, se esfuerzan, pero para lo malo. Como Santiago dice, ¿no? Que es una sabiduría, pero que no viene de lo alto, sino que es diabólica. Y esto es impresionante. Algún día estudiamos Santiago, algunos se acordarán, y vimos toda esta descripción de la sabiduría que viene de lo alto, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, pero la diabólica, que nos da creatividad, pero para hacer un montón de destrozos en nuestras vidas. Pídele a Dios sabiduría de lo alto para hacer lo correcto, no la sabiduría diabólica para ver cómo me voy a desquitar, para orar para que le caiga fuego del cielo. Jesús continúa hablando, versículo 45, y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros completos, como también vuestro Padre que está en los cielos es completo. Dios me manda a perdonar a mis enemigos. Mucho más tengo que tener la capacidad, como cristiano, como cristiana, de perdonar, dentro del contexto que aclaramos los primeros minutos del mensaje, a mi propio cónyuge. ¿Cómo voy a ser capaz de perdonar al desconocido si ni a mi propio esposo, a mi propia mujer soy capaz de perdonar? ¿Qué hago de más si solo soy buena onda con la gente que es buena onda conmigo? No, tengo que caminar una milla extra. Tengo que dar ese paso adicional y vencer lo malo con lo bueno, no ser vencido por el mal, eliminar las tinieblas con la luz del Señor, transformar mi casa entendiendo que mi lucha no es contra sangre y carne, sino poniendo en práctica esta realidad que es contra principados, que es contra potestades. Dejen de hacerse ustedes mutuamente sus propios enemigos y entiendan contra quién están batallando. Ya paren esta guerra que traen en casa. Fúmense la pipa de la paz, o de la que quieran, pero fúmense algo, no es cierto, no. La de la paz nada más. Ya alguien que saque la bandera blanca y ya termine en este círculo vicioso. Meses de malos tratos, de caras, de frialdad, de ignorancia, de malos mensajes, de dejarse en visto, de responderse mal, de devolvérsela. Peor aún, de involucrar a los niños en esto.
matrimonios que envenenan a los hijos. Dios mío, ¿qué cabeza cabe? Pienso yo que son adolescentes que nunca maduraron, solo crecieron. Pero aquí siguen jugando al club de amigos y enemigos en la escuelita. Yo, de un adolescente lo entiendes, visceral, vulnerable, todavía no se terminan de completar las conexiones del cerebro, está medio turulato, ¿verdad? No entiende cosas de la vida. Pero dices, oye, adultos responsables, con hijos, y que no sepan el daño que les están haciendo, metiéndolos a su guerra campal. Error 1, pelear enfrente de ellos. Error 2, pelear como pelean. Con esos gritos, con esas palabras. Así de que con esa boquita alabas. Error 3, envenenarlos. Que tu papá, es que tu mamá. Error 4, incluirlos en el problema y hacerlos parte de su venganza. Empezarse a fastidiar mutuamente, a comprarlos para que esté más con uno que con el otro y que le haga caras a la otra parte. ¿De qué planeta nos sacaron? Yo creo que ni los changos hacen esto. Mis hermanos, por cosas como estas no nos visitan los marcianos. Obvio es broma, no van a decir al pastor sí dijo que hay marcianos, aleluya. Hay un meme que si lo has visto, ¿no? Yo lo vi la primera vez ahora con la pandemia, donde había una señora metida en el mar con cubrebocas y decía, por cosas como estas no nos visitan los marcianos. Estás hasta el fondo del mar y con cubrebocas, pues obviamente es una broma, pero hacemos cosas tan raras a veces. Vamos a regresar a Jonás capítulo 3. Volvemos nuevamente a nuestra historia y vamos a ver qué es lo que hizo Jonás y por qué lo hizo. Capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, después de que le vino la tormenta, lo aventaron del barco, se lo tragó Willy, lo escupió Willy. Viene otra vez Dios a hablar. Ya pasaste la tormenta y crisis y enfermedades, y Dios dice, a ver si ahora sí estás un poco más atento y me escuchas. Claro, no es que Dios castigue y diga, para que se te quite te maldigo. No, lo que dije hace rato no es que Dios maldice, es que deja de respaldar lo que hacemos. Y separado de Él, a ver qué te sale bien. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, bien contento, bien alegre y decidido, dice la Biblia, convencido de corazón, por convicción y con la mejor de las actitudes. Jonás fue y predicó. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sabes que cuando acaba la historia, si conoces el libro de Jonás, Jonás termina predicando a Nínive, se arrepienten todos, Dios los perdona al menos en ese momento, y sale Jonás a sentarse abajo de un árbol, una calabacera, amargado, esperando a que Dios destruyera a Nínive, y enojado porque no los destruyó. Y Dios le da sombra con esa calabacera y al tercer día la seca, al otro día, no sé cuándo, el punto es que la secó. Y Jonás se enoja, ¿te enojaste porque la destruí? Sí, mucho. Imagínate si tú por una calabacera que apenas acaba de salir, ¿cuánto más yo no tendré misericordia de los habitantes de Nínive? Años después, Nínive volvió a las andadas. Y Nínive junto con Asiria fue destruido. Me imagino a Jonás en el cielo. ¿Ya ves, Señor? Te lo dije. Y hace algunos meses me hice esta pregunta. ¿Por qué Dios envía a Jonás a predicar a Nínive si sabía que a fin de cuentas, de todas formas, Nínive acabaría destruida? Porque Dios quería tratar con el corazón de Jonás. El problema no era Nínive, el problema era Jonás. El centro del mensaje de Jonás no es Nínive, es la misericordia de Dios y el corazón de los hijos de Dios, que a veces se llena de rencor. El punto es que Dios sabe que a veces la gente que nos rodea no va a cambiar, y aún así nos manda a perdonarlos. Y dice, pero ¿por qué si ya sabes que no va a cambiar? Porque no se trata de ellos, se trata de ti. Porque tú eres mi hijo, y mis hijos no pueden caminar con esa actitud. El Hijo de Dios no puede tener un corazón rencoroso, vengativo, porque ¿qué va a hacer cuando Dios le dé poder? Aplícalo al matrimonio.
No puedes tener ese corazón, porque por eso estás contaminando a tus hijos. Y crecen las siguientes generaciones llenas de odio, de rencor, de venganza. ¿Por qué lo que vieron en sus padres? ¿No te das cuenta, papá, mamá, el daño que provocas a la siguiente generación? Con esa actitud no logramos nada. ¿Qué les estamos enseñando? Entonces Dios, como algún día lo vimos, nos manda a perdonar, y en el peor de los casos, que tu cónyuge no cambie, va a hacer con él lo que tenga que hacer, pero por ti aún Dios te dice hazlo, porque no ganas nada no perdonando, y porque esa es la actitud de un hijo o de una hija de Dios. Oye, y si no lo siento, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. La Biblia dice que Jonás fue y les predicó. Regresamos a Jonás capítulo 3, y dice el versículo 3 que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, 3 días predicando su destrucción, 3 días advirtiéndoles, llamándoles al arrepentimiento, no porque lo sintió, sino porque Dios se lo ordenó. No dice que Jonás fue conforme a lo que sintió en su corazón, fue conforme a la palabra de Jehová. Perdonar, mis hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. No empiezo a cambiar mi actitud porque sentí, sino porque la palabra de Dios me dijo que lo hiciera. Y entonces, como Jonás, aunque no lo quería hacer, y aún en contra de mi propia carne, es que conectándome con el Señor, me fortalezco en el Espíritu y le digo a mi carne: aquí no manda usted, señora amargada, aquí manda el Espíritu Santo. Y aunque usted, carne, no quiera y diga véngate, y el infeliz y no sé qué, no va a hacer caso a tus caprichos y deseos y pensamientos, porque aquí gobierna el Espíritu Santo de Dios. Y conectado con Dios, pongo mi carne en servidumbre, la someto y la sujeto a lo que Dios dice, aunque ella no quiera, y hago lo que Dios me manda, aún sin sentirlo todavía. Eso es el perdón en la Biblia. Si fuera un sentimiento, ¿cómo puedo sentir perdonar a mis enemigos? Es algo imposible. El cerebro procesa la información y libera sentimientos en automático, y lo que puedo hacer es cambiar el software del cerebro a través del entendimiento de la palabra de Dios, pero no puedo decirle a mi cerebro siente bonito perdonar a tus enemigos. Él siempre va a sentir un mal pensamiento en contra de los enemigos, y es cuando entonces, conforme a la palabra de Dios, tengo que comenzar a hacer lo que Él me manda a hacer, aunque mi carne no quiera. A lo mejor tienes ganas de mandarle un mensaje a tu marido que diga: ¿a qué hora llegas, desgraciado? Y ahora sí vas a traer lo que te pedí, o no, otra vez se te olvidó, holgazán. Pero te vas a acordar de este mensaje y le vas a decir, aún en contra de tu carne: ¿a qué hora llegas, papirrín? Porque te estoy esperando. Y tú vas a querer contestar: no me estés molestando, tengo mucho trabajo. Pero aún en contra de tu carne, marido, vas a recordar este mensaje y le vas a escribir: a la hora que tú quieras que yo llegue, y te llevo a cenar a donde tú quieras. Posdata: ¿de qué color quieres tus flores? Uyuyuy, y como lo vimos, en vez de ser vencidos por lo malo, vencemos con el bien el mal. Y si los dos colaboramos y empezamos a hacer cosas como estas, empezamos a desarmar al verdadero enemigo, que no es ni tu esposo, ni tu esposa, ni la suegra, sino Satanás. Que cuando los dos se unen y le dan lugar al Señor, Él no tiene nada que hacer. Esto es estar 2 o 3 reunidos, puestos de acuerdo. Juntarse, hacer la voluntad de Dios, aclamar a Dios, como le están haciendo hoy. Felicidades. Aprender de la palabra de Dios, eso es ponerse de acuerdo, en un mismo sentir, en una misma visión. Compartan planes. De esto hablaremos después en la siguiente serie. Ahora lo que sigue, para poder disfrutar, para tener un matrimonio casi perfecto y la mayor parte del tiempo bendecido, alegre y lleno de paz. Pero de aquí a ese momento, mientras no lo siento, ¿qué tengo que hacer? Ir
en obediencia a la palabra de Dios. Los sentimientos vendrán después. Los sentimientos, como lo hemos visto, son solamente la reacción del cerebro ante las señales recibidas. Si todo el tiempo recibimos malas señales, mala información, liberan malos sentimientos. Y este es el problema del ser humano, que está esperando cambiar el sentimiento para cambiar la actitud, y funciona al revés. Cuando cambio mi actitud, entonces cambia la actitud de mi cónyuge, vienen buenas señales al cerebro y regresan los sentimientos, como algún día se los dije. No es cierto, ni bíblico, ni científico, esto de que, pues es que se apagó la chispa. Es simplemente una reacción química de la dinámica en la cual se metieron, nada más. No esperen que regrese la chispa para cambiar la dinámica. Cambien la dinámica y volverá la chispa. Y de esto seguiremos hablando en futuros mensajes, donde profundizaremos más en temas que tienen que ver con esto. Mientras tanto, tomemos la decisión por convicción a la palabra de Dios, en obediencia a Dios, y como Jonás, aunque no lo sienta ahorita y conforme a su palabra, de perdonar en el contexto que lo vimos desde los primeros minutos del mensaje. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile conmigo en oración: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche, y yo no quiero vivir un matrimonio al estilo Jonás. Yo no quiero vivir lleno o llena de rencor, de resentimiento, vivir en medio de tormentas, lejos de tu presencia. Dios, me arrepiento y te pido perdón a ti, y hoy decido volver a tu presencia y conforme a tu palabra hacer lo que tú me mandas hacer. Señor, dile ahí en tu lugar: perdono a mi esposo, perdono a mi esposa. Yo sé que hay cosas en tu corazón que te han lastimado, con las que no estás de acuerdo. Dile: Dios, no se trata de dejarme humillar y permitir que toda la vida lo que esté mal continúe mal, pero ya no quiero ser parte de este círculo vicioso y pagar mal por mal. Ya me cansé de este juego que no nos ha llevado a nada y en el cual tal vez tenemos años invertidos en él. Hoy decido cambiar mi actitud y perdonarle genuinamente. Responder, actuar, ser, mirar, tocar de la mejor manera, cuando lo merezca y cuando no, porque tú me lo mandas. Y recibo tu perdón y hoy otorgo el perdón. Levanta de forma simbólica una de tus manos y dile: Señor, te entrego todo rencor, todo resentimiento, todo mal pensamiento, todo deseo de actuar incorrectamente. Tal vez no lo estoy sintiendo de corazón, como dicen por ahí, hasta me cuesta trabajo, pero en obediencia a ti y en el Espíritu, hoy le digo a mi carne que ella no manda aquí. Hoy le digo al reino de las tinieblas que él no gobierna aquí, que en mi vida gobierna tu Espíritu Santo, y por la convicción que tu Espíritu Santo pone en mi vida, hoy decido soltar todo mal sentimiento y cambiar mi actitud. Si mi marido o mi esposa cambia o no, ese es su problema. Y aunque es muy probable que al cambiar mi actitud, él o ella también empiece a cambiar la suya, como se lo ordenaste a Jonás, yo haré lo que tengo que hacer, solamente porque tú me lo has dicho, porque esto es lo que tú nos mandaste a hacer. Quiero ser un reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, y que mis hijos lo vean y crezcan con ese corazón. Yo les invito ahí en su lugar a que, sin importar cómo entraron por esta puerta, puedan acercarse un poco, cruzar o rodear con sus brazos sus hombros, darse la mano, simplemente recargar los hombros. Si él o ella no lo hace, hazlo tú de todas formas. Como ya lo vimos, Nínive después no respondió, pero aún así Jonás lo hizo, así que tú hazlo. Tú no te preocupes por Nínive, tú preocúpate por la palabra de Jehová. Tú no pienses en qué va a hacer Nínive o qué ha hecho Nínive. Lo mejor que puede pasar es que él o ella cambie, pero aún así Dios te está dando una orden esta noche. Y díganle juntos a Dios en oración: Señor, te entregamos nuestro matrimonio, te entregamos todo conflicto, ayúdanos a resolver nuestras diferencias y líbranos del rencor, de la falta de perdón.
renunciamos juntos en el nombre de Jesús a todo espíritu de división y nos unimos como una sola carne, conectados con tu Espíritu Santo, determinados a hacer tu voluntad. Le ordenamos al reino de las tinieblas que se aparte de nuestra casa. No eres bienvenido, Satanás, ni tus huestes. Y todo rencor, resentimiento, odio, venganza, división que había gobernado, hoy te ordenamos que te vayas en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, llena nuestra casa y nuestra relación de tu Espíritu Santo, de tu presencia. No huiremos más, hoy volvemos a ella. Satúranos de ella y cámbialo todo. Que vengan los mejores días a nuestra relación. Que así se ha hecho, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listos para cambiar la dinámica? Prontamente le daremos la vuelta al círculo. Está ahorita yendo más lento. La idea es que pronto lo podamos parar y ahora revertirlo, ¿verdad? Detenerle ese peros y perros y gatos, me la hiciste, te la regreso, te la devuelvo, ponerle un alto y ahora decir, va al otro lado y para allá vamos. Si no han escuchado los anteriores mensajes de esta serie, búsquenos ahí en mi página de Facebook, ahí está en la sección de videos. Es el mensaje número 7 de la serie. Aunque cada mensaje es independiente, es importante que los aprendamos todos, porque son parte de una secuencia de enseñanzas que nos están ayudando justamente a cómo resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos. Mis hermanos, antes de despedirnos, les recuerdo que el domingo tenemos nuestras 3 reuniones con todas las medidas, con escuela dominical para todas las edades. Yo estaré compartiendo en el primer servicio y el doctor Alducin en el segundo y tercer servicio. Por aquí nos vemos el domingo si Dios quiere. Y bueno, me despido de los que nos siguieron en vivo a través de Facebook. Volteo la cámara para que se despidan también ustedes. ¿Cómo le hago aquí? Ahí está. Listo, ya los están viendo. Despídanse y invítenlos a que vengan aquí los viernes a matrimonios. Que Dios los bendiga.